Descubriendo. Vamos a definir primero el amor, ¿no? Porque recuerden que la temática es la ley del amor, la cohesión del todo. Sin embargo, acostumbramos siempre a hacer un recorrido de información con respecto a lo que tradicionalmente se cree, se define de la temática que vamos a tocar. Así encontramos que el amor, por definición, se puede decir que es un concepto universal relativo a la afinidad entre los seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. Puede ser artístico, científico, filosófico y religioso. De manera habitual y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento. Este punto es importante resaltarlo porque justamente es algo que queremos entender si realmente es esto, ¿no? Como lo hemos sentido, un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico, el amor es una virtud. Entonces, en Occidente se le conoce como un sentimiento, ya filosóficamente es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede describirse como acciones originadas hacia otros y basadas en la comprensión, o bien como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo y basadas en el afecto. Hay un común denominador en estas definiciones que hemos encontrado. En español, la palabra amor viene del latín amor, oris. Abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de utilidad o intimidad del amor romántico, hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor platónico, y hasta la profunda devoción o unidad del amor religioso, el amor a Dios. En este sentido, o en este último terreno, trasciende del sentimiento y pasa a considerarse la manifestación de un estado del alma o de la mente, identificada en algunas religiones con Dios mismo o con la fuerza que mantiene unido el universo. Así, de esa manera, pues se define a grosso modo en el mundo, ¿no? En lo que habitualmente se cree en el mundo de lo que es este amor. Pero vamos a profundizar un poquito más, Salim. Sí, además el amor es expresado a través de acciones, mensajes de amor, declaraciones de amor y poemas de amor, según esta dimensión que lo estamos tocando primero, queridos amigos. El amor es representado simbólicamente a través de un corazón o la figura de Cupido con arco y flecha. Por ejemplo, un corazón atravesado por la flecha de Cupido simboliza el amor romántico. En cambio, un corazón roto representa el desamor. El término amor puede tener además otros significados. Depende de cómo sea empleado. Es, por ejemplo, el esmero y agrado con el que se realiza una cosa. Por ejemplo, yo organizo tu fiesta con mucho amor. Ahí no se refiere como tal un sentimiento, sino a un esfuerzo, una dedicación para llevar a cabo una labor. La palabra amor es también empleada como adjetivo cuando se indica que una persona es encantadora, agradable o simpática. También está el amor como valor, que es uno de los valores más importantes. Es la fuerza que impulsa a hacer las cosas bien, por eso es considerado un valor. Además de esto, también el término de amor platónico, que es conocido popularmente como aquel amor imposible. Y hay queridos amigos, varios puntos en los cuales se asocia el amor, como el amor a primera vista, el amor a distancia, bueno, tantas cosas que se le colocan que lo ubican al amor como un sentimiento y con algo que tiene que ver con la empatía entre una persona o entre varias personas. Bueno, desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor parece ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción.
La diversidad del uso de los significados y la complejidad de los sentimientos que abarca, que hacen el amor, que el amor sea especialmente difícil de definir como un modo consciente, aunque básicamente el amor es interpretado de dos formas. Una, bajo un concepto altruista, basada en la compasión y la colaboración, y la otra bajo un concepto egoísta, basada en el interés individual y la rivalidad. Bien, en resumen, y se puede entender que los seres humanos relacionamos el amor con un sentimiento, ¿verdad? Sí. E incluso se puede hablar de tipos de amor. El amor de familia, el amor que se tiene a una mascota, a nuestros amigos, o incluso también a un equipo deportivo. Por supuesto, caben estas tipologías de amor, el amor a parejas y demás. Si pensamos en todo ello, que seguramente están presentes en nuestra vida o lo estuvieron en algún momento, veremos que todos los diferentes tipos de amor tienen sus características distintas, ¿no? No es lo mismo el amor a los hijos que el amor a la pareja, ¿no? Claro. De acuerdo, todo esto, por supuesto, a lo que estamos diciéndolo, cómo se percibe. Bueno, recuerden que pueden participar con nosotros. Leo Barragán nos escribe y dice saludos desde Suffen, New York. Suffen, New York, ¿no? Sí. Redescubriendo, me gustó mucho la papa caliente, pero hay que ir más armado. La próxima vez, la teología de los pastores está bien amañada, pero no conoce el verdadero amor. A propósito. Sí. Miren, una de las cosas que hace importante este tema hoy fue precisamente una referencia que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, imagínate. En el Nuevo Testamento, él anunció proféticamente las señales del fin. Eso lo pueden encontrar en Mateo 24. Y una de las señales que mencionó Jesús que se presentaría en ese tiempo de transformación, para no decirle solamente fin, es que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Entonces, si Jesús lo dice como una señal que tenemos que distinguir en este tiempo, qué bueno sería entender en su máxima expresión o hasta donde podamos entenderlo en esa máxima expresión lo que es este amor. Por eso el programa de hoy tiene esa importancia para todos nosotros y ustedes, nuestros seguidores y oyentes en Descubriendo. Sí, entonces lo que entendemos hasta este punto, según lo que uno investigando se encuentra, en general el amor es considerado como un sentimiento, una atracción, incluso hay tipos de amor, diversas formas de verlo. Sin embargo, como Juan lo decía hace un momento en una de sus investigaciones, tratar de explicarlo, hay muchas personas que lo han intentado, incluso la ciencia ha hecho investigaciones para tratar de definirlo o establecer qué sucede dentro de una persona cuando pues supuestamente está sintiendo amor. Por ejemplo, desde el lado científico, según estas investigaciones, el amor es un proceso neurológico que se produce en el cerebro e implica a diferentes partes de él, como el hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens y el área tegmental frontal. Es decir, que cuando se manifiesta el amor, estos estudios dicen que esas zonas son las que se activan. Además de esto, hay un proceso hormonal. Claro, porque si es un sentimiento. Claro, hay un proceso bioquímico. Bioquímico en el cerebro. Entonces. Sí, no, y hay precisamente una hormona que se llama la hormona del amor, que es la exacto. monogamia. Sí, esa es cuando las parejas están en sus relaciones íntimas, esa es la que se despierta y causa una cantidad de estímulos cerebrales y de sensaciones químicas a través del cuerpo, que lo que hace es que complementan en ese momento a la pareja. Sí, además de eso, la oxitocina y la vasopresina son las hormonas más estrechamente asociadas al amor, aunque no las únicas. Las produce el hipotálamo y las libera la glándula pituitaria al torrente sanguíneo. Ambas influyen tanto en los hombres como en las mujeres. La oxitocina y la vasopresina interactúan con el sistema de recompensa dopaminérgico y pueden estimular la liberación de dopamina por el hipotálamo. Entonces, investigadores como Helen Fisher, que es una antropóloga de la Universidad de Rutgers, estableció que las distintas fases del amor
como el deseo, la atracción y el cariño, y su sometimiento a las hormonas del amor, lo que llaman las mariposas en el estómago. También el famoso amor a primera vista, son una reacción química del cerebro. La primera fase del amor, el deseo, está guiada por segregación de hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres. La adrenalina también hace que el corazón se acelere, la boca se seque y las manos suden como parte del nerviosismo o la reacción normal del organismo a una situación de estrés. Entonces, si vemos por el lado pues más general, se define al amor como un sentimiento, ¿no? De acuerdo pues a la visión que la humanidad en general tiene de él. Pero cuando ya se hacen estudios más a profundidad, científicos, entonces se establece que el amor es un proceso neurológico, ¿no? Donde varias partes del cerebro actúan y se da una segregación de hormonas que generan efectos físicos de aceleración de respiración, aceleración del palpitar, diversas situaciones que los científicos concluyen que son derivadas a este sentimiento, ¿no? A esta sensación. Entonces, aquí lo interesante es que además de estos estudios, hay algunos otros que ya empiezan a catalogar ese sentimiento o ese fenómeno, entre comillas, llamado el amor, en una dimensión muy interesante que ahora pues lo vamos a compartir a los estimados oyentes, que ya empiezan a sacarnos, y en la investigación así lo pudimos notar, de la dimensión común, ¿no? De un sentimiento hacia otra persona o de un proceso hormonal común. Es decir, que podríamos decir, Salim, que el amor como lo percibimos acá, como sentimiento y todo lo que produce dentro de la mente, dentro del cuerpo del ser humano, es apenas una de las dimensiones inferiores de la ley del amor universal. Sí, sí, y yo me atrevería a decir que en muchos casos ni siquiera es realmente amor, sino es otras sensaciones que podríamos confundir con lo que es el verdadero amor. Eso va a ser lo interesante, sobre todo en la segunda parte del programa. Muy bien, saludamos a María Vázquez, saludos al joven Neil, un abrazo desde Tizacuya, Hidalgo, en México, un fuerte abrazo para ella. También Ana Ruth Cerón, que se unió a la transmisión. Hay un comentario de Ronald Raya, saludos, un saludo a la mesa de trabajo. Haciendo referencia, me gustaría saber su opinión del por qué del amor al odio hay un paso, como lo dice el famoso dicho. ¿Sería entonces ese un amor falso? Pienso que una de las conclusiones del programa sería entender eso que nos está preguntando Ronald, ¿no? ¿Cómo que del amor al odio va a haber un pasito? No, es que terrenalmente esos son sentimientos que, de acuerdo al contexto en el que nosotros nos encontremos, se van despertando. Pero bueno, científicamente no hay hasta ahora la investigación que yo he hecho, no hay una explicación para eso, pero como dice Neil, al final del programa vamos a concluir porque la idea es tratar de explicar el amor como esa ley universal y no solamente como con esa visión terrenal de sentimientos. Podríamos decir que esa percepción que se tiene de que al amor, al odio hay solo un pasito, es con base a lo que nosotros creemos que es el amor, la percepción que tenemos como emoción y sentimiento del amor. Claro, es propia de nosotros aquí, no es terrenal. Limitada, sí. Un ejemplo de esto es como la percepción que tiene la humanidad sobre Dios, ¿no? La percepción que tiene la humanidad sobre Dios le lleva a creer que Dios está pendiente para castigar y para premiar, ¿sí? O para bendecir o maldecir. Eso es propio de la visión que tenemos de Dios. Ahora, si vamos a la esencia real del Padre Altísimo, eso no cabe, no encaja. Entonces, el amor siendo una ley universal, al sentirla nosotros o al querer asemejarla a una emoción y sentimiento, entonces aparecen las apreciaciones como las que acaba de expresar Ronald. Pero cuando hay una ley de amor fundamental, el odio estaría no a un paso, no existe. Ni siquiera existiría. De hecho, el odio y todo esto que surge es la ausencia de la ley del amor universal dentro de la dimensión nuestra, dentro de esta humanidad. Sí, nosotros tenemos la percepción y según los conceptos que leímos ahorita hace un rato en la investigación, quiere decir que el amor es como esa fuerza que mantiene unida a las parejas, o como lo dice también la parte de la ciencia, es uno de los sentimientos
que históricamente mantuvo y preservó la vida en ese sentido, y después el amor se transformó en la reproducción. O sea que mantiene cohesionada a la pareja y de cierta manera garantiza la reproducción o la continuidad de la vida. Muy bien, entonces vamos a esa otra dimensión de lo que investigamos sobre el amor. Sí, cuando uno empieza a investigar fuentes más o fuentes distintas a lo que comúnmente se conoce, quizás algo científico, por ejemplo, me encontré con una carta que se le atribuye a Albert Einstein, que se la dedicó a su hija antes de morir, ¿no? Sabemos que Einstein fue famoso por su teoría de la relatividad, que dicha teoría sentó las bases para, por ejemplo, pues entender muchos fenómenos físicos en el universo, pero también sentó las bases para lo que hoy es el armamento nuclear. Después él como que se arrepintió, pero bueno, ya lo hecho estaba. Sin embargo, este documento o esta carta que se le atribuye a él, más allá del personaje que la escribe, es el contenido que me llamó mucho la atención. Entonces voy a ir leyéndola y al final pues concluimos porque tiene muchas cosas interesantes. Él dice aquí que cuando propuso la teoría de la relatividad, muy pocos le entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad... Bueno, Salim, en las primeras definiciones que compartimos con ustedes, en común se hablaba de un sentimiento, de una emoción, incluso los efectos que puede producir esta emoción cuando se genera en nuestro cerebro a través del juego sináptico y de pensamientos, y la reacción que hay en nuestro cuerpo. Pero ahora con esta carta de Einstein aparece otra dimensión. Otra dimensión. Y la característica fundamental de esta definición ya comienza a acercarse a que es una fuerza. Una fuerza universal. Sí. Bien, entonces ya tenemos dos elementos allí, ¿no? A nivel terrestre, a nivel de nosotros, relaciones diarias, pues le llamamos sentimiento. Pero ya científicamente, un personaje muy reconocido como Einstein ya le comienza a dar una dimensión de una fuerza. Sigamos entonces, y la idea es que ustedes también tengan mucha atención, tengan anotando todo esto para que podamos sacar conclusiones. Recuerden que prácticamente este tipo de programas se habla poco, ¿no? Hablar del amor hoy día es algo pues que es complejo. Es mejor para eso celebrar el Día del Amor y la Amistad, sí, y todo esto, y regalar cositas para demostrar que se ama, realmente que se ama. Pero no entendemos en profundidad lo que es. Y este programa tiene como objetivo, en principio, eso. Sigamos entonces profundizando en esa dimensión del amor. Sí, entonces cuando ya empezamos a ver y a dimensionar el amor, no solo como como un sentimiento o un simple proceso neurológico, sino que empezamos a presentir que es una fuerza que al momento actual de la humanidad se escapa de nuestra comprensión. Entonces, cuando vamos a lo que Isaac Newton descubre como la famosa fuerza de gravedad en los años 1800, él de ahí establece unos parámetros que luego Einstein con la relatividad complementa. Newton decía que, bueno, los objetos o los cuerpos se atraen por la masa. Luego Einstein decía que no se atraen por la masa, sino por el tiempo y el espacio, que los cuerpos más densos doblaban o curvaban, y los cuerpos menos densos, pues, eran atraídos por esa curvatura. Sin embargo, estos intentos de explicar esa fuerza misteriosa que ellos llamaron gravedad, hasta el día de hoy, y reconocido por muchos científicos a nivel mundial, que bueno, que de todas maneras no se le da la propaganda suficiente, han cuestionado esto porque hace falta o consideran que no entra a explicar todos los fenómenos universales. Entonces, nosotros en varias ocasiones hemos compartido distintas temáticas, sobre todo hay una charla en el canal de Descubriendo que tú hablabas sobre el cuerpo humano, ¿no? Y tú ahí hablabas algo de esa fuerza del amor trasladada, digamos, al funcionamiento terrestre como cohesión, y explicabas cómo nuestros cuerpos se cohesionan, cómo las células funcionan para que haya vida, cómo el Sol atrae al planeta Tierra y hay un juego ahí, unas leyes que se complementan para que la vida exista. Entonces, entender eso como una simple ley de gravedad
digamos que no tendríamos todas las respuestas. Pero a su vez, la física u otros científicos empiezan a contemplar y a estudiar lo que se llaman las fuerzas de cohesión. No solo fuerza de gravedad, sino fuerzas de cohesión que se aplican de acuerdo al estado de la materia, ¿no? En el caso terrestre, ya sea gaseoso, líquido o sólido. Entonces las fuerzas de cohesión van cambiando de acuerdo al estado de la materia, pero esto es un entendimiento sumamente físico, porque cuando lo trasladamos al sistema solar, cuando lo trasladamos a la galaxia, entonces ya tenemos que hablar de otras fuerzas de cohesión que tienen que ver con el magnetismo, que tienen que ver con la energía, tienen que ver con el campo de cobertura, tienen que ver incluso por una cohesión por resonancia, y ahí entran otros factores que hoy la ciencia no logra entender, porque hay una sola teoría que unifica el todo y es la cohesión. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la cohesión, pero antes de que hablamos de la cohesión, aparece otro pilar para que vayamos entendiendo toda la investigación. Primero decíamos que en la dimensión terrestre, en las relaciones humanas, se le conoce como una emoción, un sentimiento. Luego hablamos, con base a una experiencia científica, de que es una fuerza. Pero lo que estás tocando ahora, en relación con las fuerzas de cohesión, tenemos que llamarle ahora una ley. Una ley, sí. Bien, entonces, sentimiento, fuerza y ahora una ley. Hablemos de la fuerza de cohesión. Bueno, aquí precisamente nos dice que la fuerza de cohesión son las fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas. Es la acción o la propiedad de las moléculas de cómo se pegan entre sí, siendo fuerzas de carácter atractivo. Esta es una propiedad intrínseca de una sustancia que es causada por la forma y la estructura de sus moléculas, que hace que la distribución de los electrones en órbita irregular, cuando las moléculas se acercan la una a la otra, creando atracción eléctrica, que pueden mantener una estructura macroscópica, tal como una gota de agua. En otras palabras, la cohesión permite a la tensión superficial la creación de un estado condensado. Esto yo lo entiendo que en palabras menos científicas lo dice al principio, fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas en las tres condiciones que Salim los dijo, ¿no? Gaseosa, líquida y sólida. Y de cierta manera también esta cohesión genera también una cantidad de sustancias. Cuando las polaridades se atraen, eso también genera una energía, una electricidad, y ahí es donde se mantiene esa fuerza de cohesión, o se consolida más bien esa fuerza de cohesión. O sea, el pegante del todo es la cohesión. La cohesión. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí en la Tierra se le llama gravedad, pero La que sostiene o la que mantiene girando, por ejemplo, el Sol. Exacto. O la que nos los mantiene planetas aquí. girando alrededor del Sol. Entonces, o la que nos mantiene pegados a la Tierra. Sí, ¿y por qué esa fuerza, como la define la ciencia, es cuestionada? Si nos pegamos a la letra de lo que necesariamente los científicos explicaron de cómo funciona, entonces habría muchos problemas, porque así como la supuesta gravedad nos mantiene pegados a nosotros como seres humanos y se siente una fuerza de atracción evidente al centro o a la superficie terrestre, entonces hay personas que se cuestionan por qué esa misma fuerza no atrae con la misma magnitud a organismos más pequeños que logran volar como insectos. Pues debería atraerlos, es decir, no deberían tener la fuerza para poder elevarse. Si nosotros no podemos, ¿por qué ellos sí? Entonces aquí es donde la gravedad empieza a perder, digamos, ese sentido de tratar de explicarlo, y ahí es donde entra la cohesión, porque es que la cohesión no actúa igual para un ser humano que para un animal, por ejemplo. Hay diferentes factores, hay diferente energía, resonancia, magnetismo, que de acuerdo a la condición de ese ser varía. Y como el planeta Tierra es un ser vivo, digamos que se regula en esa atracción, en esa cohesión, en ese magnetismo a todos los seres que habitan en ella. Entonces hay un proceso inteligente que ahí es donde la ciencia no entra, porque aquí ya estamos hablando de una dimensión de la cohesión un poco más científico-espiritual, no solamente lo que ellos logran medir lo físico, ¿no? En lo gaseoso, líquido y sólido. Es decir, el pegante, voy a decirlo en términos simples, ¿no? El pegante que permite la unidad para que el todo sea es la cohesión, y con base a ese principio, ley de cohesión, vamos comprendiendo la ley del amor. Exacto. Bien, en esa definición ya estamos llegando más arriba de la definición.
Ahora, buscando documentos, encontramos, por ejemplo, que la unidad en el principio original del Padre y de Bárbelo gestó al vástago. Incluso el libro secreto de Juan dice, el perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del Espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura luminosa que rodea al perfecto. El pensamiento hecho activo, entonces aparece el Bárbelo. Otra parte donde surge el término del amor en el libro secreto de Juan es en la definición del cuarto reino y de la cuarta estrella o del tercer reino, mejor, ¿no? Del tercer reino. Del tercer reino, el Elet y las estrellas o los reinos que también habitan allí. Davitai. En Davitai. Davitai, sí. Entonces tenemos, estos tres reinos también están allí, en Davitai. Comprensión, amor e idea. Entonces vienen siendo leyes universales del todo, ¿no? De la creación, incluso antes de nosotros, porque estamos hablando del principio antes. Ahora, existiendo esta claridad que nos está dando en este momento el programa, comenzamos a entender que esa cohesión que sostiene al todo, sin ella, pues el amor no sería. Se dice que Dios es amor, ¿no? Hemos entendido que Dios es amor, pero ¿cómo que Dios es amor? No por el sentimiento amor, ese sentimiento que sientas hacia nosotros, sino como la ley que mantiene cohesionada toda la creación. Por eso Dios es cohesión y amor. Dios como la fuerza del todo. Sí. Entonces entendemos también conocimientos ancestrales, por ejemplo, cuando los mayas hablaban del funcionamiento de la galaxia, por ejemplo. Y los mayas decían que en el centro de la galaxia había un ser de luz al que ellos denominaban Hunab-Ku. Pero si vamos a la ciencia terrestre, ¿qué nos dice? Que en el centro de las galaxias hay agujeros negros. Y lo llaman así porque no se comprende cuál es el mecanismo que mantiene en ese girar y arquear a la galaxia, que la mantiene unida, que los soles y sistemas que son gigantescos no se separen de la espiral galáctica. Entonces, cuando ya uno empieza a ver que son leyes y empieza a dimensionar estas leyes universales que hacen que el todo funcione en armonía, en equilibrio, entendemos que los mayas estaban en lo cierto, porque en el centro de la galaxia pues hay un ser, evidentemente un ser vivo, un sol que mantiene a su alrededor cohesionados los demás sistemas que giran alrededor de él, y eso es lo que mantiene la vida en una galaxia y en todas. La fuerza que emerge, que surge, que resalta desde el centro de la galaxia para mantener en cohesión la galaxia, o sea, todo el orden de la galaxia, es el amor. La cohesión y el amor. Entonces, ese amor o esa cohesión en la dimensión en que ese sol central sostiene a la galaxia. O sea que ese sol ama. Exacto. Entonces, esa no es la misma cohesión que la Tierra, digamos, nos sostiene a nosotros. O sea, es otra dimensión, porque las dimensiones de la cohesión van cambiando de acuerdo a la creación. Ajá. Entonces, en el sistema solar... Por eso para nosotros es un sentimiento. No solo eso, sino que, digamos, la atracción es diferente. O sea, la atracción y la potencia que necesita un sol central de una galaxia para cohesionar a los demás soles no necesariamente tiene que ser una cohesión por magnetismo, o puede ser por vibración. O por ejemplo, cuando hablamos de Bárbelo, el vientre universal de la creación que mantiene en cohesión todo, porque es el útero, la ley de creación, y cómo se manifiesta ese mismo principio de ley y de unidad en ella, en la mujer. Que atrae. Que atrae, que atrae, que une, que mantiene y que sostiene. Esa es la fuerza del amor que en ella es palpable. Exacto. Y es distinta esa fuerza del amor en la mujer, en la atracción, a la que puede tener el hombre. Entonces, ahí es donde se reflejan las dimensiones. Entonces, aquí es interesante porque empezamos a entrar a un concepto, entre comillas, de lo que nosotros terrestremente pensamos que es el amor, porque el amor a nivel universal no se manifiesta como un sentimiento, no se manifiesta como un proceso neurológico. Quizás nosotros aquí lo percibamos aquí, de esa forma, pero hay otro sentido, y ese amor universal, esa fuerza universal, es la que precisamente a la humanidad terrestre le hace falta para cohesionarse con el otro. Porque es que en el sentimiento suceden muchas cosas. Los sentimientos son volátiles, ¿no? Hoy
te aprecio, Mañana pero no. mañana no. Entonces, por eso ese dicho de que del amor al odio hay un paso. Terrestremente es así, porque si estoy bien contigo, pues te puedo amar, pero si mañana me haces algo que no me gustó, pues te Ahora, puedo odiar. esto me hace pensar, me estaba haciendo pensar algo, y es que cuando nosotros decimos que o manifestamos que Dios nos ama, creemos que nos ama en la dimensión que nosotros percibimos amamos el terrestre, amor. claro. Ni siquiera amamos, y como percibimos el amor. Sí. Pero el amor del Padre en la dimensión de Él está determinado, por ejemplo, en que la estructura de nuestros cuerpos y la estructura de nuestras células funcionen de la manera en que funcionan, ¿no? Esa fuerza de creación se transmigra, se llega hasta nuestras células o se manifiesta en nuestras células como se manifiesta en los superuniversos, ¿no? Esa misma esencia de amor, de cohesión, se manifiesta en lo pequeño. Entonces, Dios nos ama, pero en la dimensión de la creación, en nosotros, no como nosotros creemos que nos debe amar. Ahora bien, eso hace, por ejemplo, entender también cuando sentimos, bueno, como Dios nos ama, Él no va a querer nada malo para nosotros. No, nos va a complacer también. O en nos lo va a que nosotros complacer, o queramos. nos va a perdonar nuestros pecados, ¿no? Dios nos perdona nuestros pecados porque Él nos ama. ¿Sí? Esa es una percepción humana del amor como sentimiento y emoción, y no como realmente es el amor universal. Por eso Jesús dijo que el amor de Él no es como el de los hombres, ¿no? Claro. Es distinto, es Dice, una ley muy distinta. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. O sea, es distinto, ¿no? Bien, otro que habló del amor fue Pablo de Tarso. Hizo todo un tratado sobre el amor que ha servido y ha inspirado a muchos. Juan nos tiene esa parte de Pablo de Tarso. Sí, incluso esta parte de Pablo de Tarso, cuando las personas se van a casar, se las leen, porque es lo que terrestremente tiene un poco más de significado a ese nivel espiritual. Dice que 1 Corintios 13, todo el capítulo 13, dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repitiese todo, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte Ahí dices profetizamos. ahí dices algo de que el amor nunca deja de ser. Sí, aquí dice, Y el amor nunca deja de ser. Entonces jamás podemos decirle a alguien, es que ya no te amo. Es que ya no te amo. Pero es que lo decimos porque conocemos el amor en la dimensión. Como sentimiento. Eso lo que ratifica es que nosotros tenemos un sentimiento, sentimentalismo. Por eso dejamos de sentir esa emoción. Pero mire la talla que Pablo le pone aquí al amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. O sea, lo excluye de ser una emoción. De ser una emoción, de ser un sentimiento terrestre. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, trata en su definición de sacarnos de esa dimensión como nosotros la vivimos normalmente, porque nosotros por amor queremos siempre recibir algo a cambio. Nosotros pensamos que el amor siempre debe ser bueno o positivo o no debe haber cosas malas dentro del amor. Y aquí Pablo de Tarso dice que no tiene que ser nada de eso, pues es más que eso, y además que nunca deja de ser el amor. En respuesta a eso, yo podría decir que nosotros los terrestres, cuando decimos ya no te amo, realmente ya no te quiero. Incluso el término te quiero representan también lo que de fondo quiere el humano que no conoce el amor. Te quiero, es una cuestión de pertenencia. Y no realmente lo que es la definición del amor. Sí. Bueno, además de Pablo de Tarso, también los pleyadinos en su plan A, en el plan A y sus 3 fases,
nos hacen referencia en varias oportunidades del amor. Voy a leer la primera, ¿no? A todos los habitantes del planeta llamado Tierra, a todos los amados hermanos, sea cual fuere su procedencia, creencia, color o condición social, a todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad eterna. Os anunciamos un mundo mejor. Fíjense eso. El mensaje pleiadiano que fue entregado a Enrique Castillo dice que se anuncia un mundo mejor para nosotros. Y la condición de ese mundo mejor es la siguiente, en donde primará para todos sus habitantes una mente nueva, es decir, un nuevo pensamiento, que culminará en el verdadero amor espiritual. Entonces es una referencia de que para que un mundo mejor exista tienen que haber o forjarse dos condiciones fundamentales en nosotros. Primero, gestar una mente nueva. Quiere decir que en este momento tenemos una mente vieja, llena de paradigmas y de falsas creencias. Una de ellas, el amor. El amor. Para que cuando se renueve nuestra mente con una nueva estructura, con una nueva fortaleza, con una nueva dimensión, culmine, es decir, la meta de ese avance es el verdadero amor, pero no es el amor al dinero, el amor a los hijos o a la esposa, sino el amor espiritual. Otra dimensión. Que ya es otra dimensión. El amor espiritual, y lo dice después, en donde se vivirá en la verdad o ciencia del espíritu luz ley para los hijos del planeta, en donde los opositores al gran plan cósmico serán vencidos y la suprema ley y armonía absoluta será el pan cotidiano del hombre. Es decir, que para nosotros desterrar de este planeta Tierra toda esa fuerza que se opone al gran plan cósmico para gestar un mundo mejor es la ley del verdadero amor espiritual. Mientras que si seguimos bajo la condición en la que estamos viviendo, sujetos a la emocionalidad de lo que creemos que es el amor, pues nunca vamos a vencer. Permíteme y sigo con la siguiente parte para que llegues allí. Hay otra parte donde dice que para que nosotros podamos gestar ese mundo mejor, hay que hacer lo siguiente. El solo haberlos traído aquí ya implica un gran movimiento contrario para establecer fuerzas negativas que querrán llevarlos al fracaso, para desechar y oír las verdaderas enseñanzas elevadas que dan origen a la más alta sagrada elevación, que es la del espíritu. Si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Es decir, que todo el trabajo para realizar en esta hora se tiene que realizar primero gestando un nuevo pensamiento, ¿no? Para que aflore ese verdadero amor espiritual. Y con eso trabajar, con ese amor espiritual trabajar para vencer a los opositores que a esta hora se preparan para que la humanidad no llegue a ese día de resurrección. Por lo tanto, el tema se hace muy interesante. Y más que interesante, se hace necesario. Que lo hablemos, que lo comprendamos, que lo tratemos de digerir y que lo profundicemos cada uno ya en sus hogares. Mira que Pablo también aquí en Romanos 13, versículo 10, dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Algo cercano a lo que tú venías tratando ahí en el plan A, en sus tres fases, en este caso en la primera fase, porque definitivamente que nosotros, el saber de nuestro propósito y el cumplirlo, lo vamos a hacer es estrictamente por amor, por mantener un propósito. También cuando lo decías, recordé algo, ¿no? Cuando decíamos en alguna oportunidad que Jesús se enfrentó a la sinagoga sin miedo y sin odio, ¿no? Odio como esa emoción bastante distante de la ley de cohesión del amor. Entiendo también con esto que en la medida que nosotros avancemos en esta ley, no violentando la ley, porque el odio surge como la violación de la ley. Cuando el ser humano viola la ley de la vida, no estoy refiriéndome a estatutos, o bueno, también ocurre cuando violamos leyes humanas. Sentimos miedo y el miedo lo enmascaramos con el odio, la rabia y el odio. Pero cuando somos cumplidores de la ley, no solo como designio, sino que respetamos la ley
es decir, nos comportamos dentro del respeto al otro y el respeto a mí mismo, entonces comienza a aparecer no el odio, sino el amor. Así es. Además del plan A en sus 3 fases, como mensaje pleyadino, tengo otro documento que también fue entregado por los pleyadinos a Enrique Castillo. Está en el tomo 2. Enrique escribió 2 libros contando su experiencia de ese contacto. Omni Nueva Alborada, tomo 1 y tomo 2. Este documento está en el tomo 2. Dice, he aquí una reseña de lo que me dijo el pleyadino, haciendo la advertencia de que era solamente una porción para lograr entender el significado y realizar las primeras prácticas para sentir y conocer el amor en toda su esplendorosa significación. En algún lugar de Colombia, esto cuando estuvo a bordo en las naves, ¿no? No existe en el universo un poder semejante al amor. Es una reacción en cadena que en lugar de destruir, produce equilibrio. No se puede afirmar que es un sentimiento, ni es tampoco una serie de impulsos que llevan a quien lo siente a desear una determinada mujer. El amor no se puede hacer, ya existe. No es tampoco, y está mal entendido, ese sentimiento que lleva a la madre a sobreproteger al hijo, minimizando las posibilidades de desarrollar sus propias estrategias de protección y las enormes posibilidades de autoseguridad que tiene el ser humano. Nosotros sabemos cómo se ha intentado aplicarlo en las diferentes corrientes, tanto espirituales como religiosas. La religión es una cosa y la espiritualidad es otra. No se ha podido tocar el real conocimiento para que, en términos simples y sencillos, se logre dar luz sobre este controvertido asunto. Las actividades del espíritu son dirigidas por el alma, por lo tanto, el ser humano nace con esta capacidad que deberá de hacer crecer hasta convertirse en una enorme fuerza que sobrevive a la muerte. Las cosas del espíritu son dirigidas por el alma y el amor es imperecedero en razón de que fluye desde lo más profundo del alma. Este amor del que tanto se habla en las religiones y vemos con tanta frecuencia que no lo practican sus sacerdotes y no lo sienten ni practican tampoco su feligresía, se debería enseñar primero la ayuda desinteresada al prójimo necesitado de tantas cosas, así desarrollar en una medida lo que experimenta y siente quien realiza estas funciones. De esta manera se fortalecería esta grabación de desarrollar también un sentimiento de solidaridad con quien no tiene y un profundo sentimiento también de lograr hacer feliz a un semejante. Aquí surge el alimento del alma. Ella se sentirá fortalecida y el espíritu recibirá la fuente que lo induce a realizar más obras benéficas en aras de conseguir la felicidad de otros. En esta situación el amor se expande, surge como algo interior sin poder lograr entenderlo, pero en el lenguaje del corazón surte el efecto deseado al ver la felicidad en que se sume quien recibe. Nadie puede con absoluta certeza definir la sensación, el sentimiento y la felicidad que experimenta interiormente. La realidad es que siempre han equivocado en una interpretación errónea algo que no se puede definir. Y esto es el verdadero valor que encierra todo este problema al que no se ha llegado a explicar. Es cierto que se han escrito muchas páginas y se han dado explicaciones seguros de haber contribuido a tan importante asunto, pero el que ama en realidad de verdad refleja en su mirada el signo de la paz vivencial que vive, no solamente espiritualmente, sino también se transmite en forma exterior. En sus facciones y lenguajes se refleja el equilibrio, su bien ordenada vida. El perdón asoma en sus acciones. Su perdón. Exacto, el perdón. E insta a los desposeídos de esta importante cualidad a realizar la primera práctica sin menoscabo de su integridad. Sabe con absoluta certeza que solo mediante el amor se consigue el pasaporte hacia la felicidad eterna. No puede haber amor sin perdón. Ese es un punto importante. No puede haber amor. Si no hay perdón, no surge la fuerza del amor. Cuando se considera que está funcionando el perdón, se sabe a ciencia cierta que el amor está en pleno florecer.
Entonces, en estos elementos se logra uno de los avances más significativos para el ser humano, la libertad. Existe un desmedido temor a amar. La crisis espiritual en que se ha sumido la humanidad entera actualmente es la misma crisis que llevó a los antiguos imperios a desaparecer. Los gobernantes se han entregado... Eso es amor. Sí, los gobernantes se han entregado en cuerpo y alma a la obtención de poder y control de sus subordinados y pueblo. Todos ellos desaparecieron y dejaron pasar una estupenda oportunidad de sobrevivir si en sus almas hubiese aparecido un destello de amor. La inteligencia se manifiesta como fuerza primordial para lograr entender el amor en el momento preciso en que surge. Si se sigue alimentando, la misma naturaleza nos enseña a conocer las leyes que la rigen. La misma naturaleza del amor nos enseña a conocerla y mantenerla como llama viva, inextinguible. Pero ¿qué es ciertamente amor? ¿Hay alguien que haya planteado o explicado la naturaleza del amor? Todos han dicho amad, amad sin restricciones, pero ¿hay alguien en este punto del universo que haya podido definir de manera que todos entiendan y practiquen el amor sin restricciones? Y más aún, que vivan en amor. Muchos han tratado con explicaciones que no pasan de ser eso, solo explicaciones. Otros lo comparan con sentimientos que salen y surgen del corazón. Otros más osados aseguran que es el corazón el maestro de ese singular proceso. En la historia, es historia sabida que en las iglesias nunca se practicó el amor. Se realizaron solamente de manera personal entre algunos buenos hombres y mujeres que pertenecen a tal o cual religión, pero no realizaron totalmente tan anhelada culminación. Fueron los primeros esfuerzos y pasos por comprender la personalidad del amor. Bueno, y sigue mucho más, pero hay varias cosas interesantes aquí. Es extenso el texto. Sí, es extenso, pero hay varias cosas interesantes para apuntar. Ahí recuerdo que dijo que además de ser una ley, una fuerza, ahora es un poder. Un poder y es un poder que no se puede definir como tal. Hombre, si no lo definen civilizaciones más avanzadas como los pleyadinos, que nos llevan años luz de avance no solamente científico, sino espiritual. Y nos hace entender que más allá de un concepto que estemos esperando para poder practicarlo, es una fuerza que ya es, que existe. Es decir, que tampoco se hace, dice, porque el amor no se existe, hace. exacto. Que Como existe. decimos, estamos haciendo el amor no se hace, el amor existe, es. Y tú lo explicabas ahorita, si estamos vivos es por el amor del Padre, por el amor del universo, que todas las condiciones se dan para que nosotros hoy estemos hablando, respirando, Por moviéndonos por ese amor. Pero no amor de sentimiento, Claro. amor como ley, como poder, No, y como aparte, cohesión. otra cosa que me llamó la atención fue que como ley el amor no puede llegar a nosotros si nosotros no hemos perdonado. Y de cierta manera, el nosotros perdonar y tener el verdadero amor al ser humano le da la verdadera libertad a nivel espiritual. Claro. Entonces, eso es algo que todavía nosotros debemos reflexionar, que estamos presos en nuestras propias emociones por no conocer de pronto este concepto a nivel general de lo que es el amor. Entonces estamos entendiendo que entre más emocionales creamos el amor, más lejos estamos Más de él lejos como estamos. ley. No, y más también nos vamos a sobrecargar de todas esas emociones y de todos esos sentimientos que a nosotros nos cobija todo eso, ¿no? El rencor, todos esos sentimientos que nos van alejando aún más. Hay algo importante aquí cuando dice, porque este mensaje se lo dicta Cramacán a Enrique Castillo. Dice, el auténtico amor tiene dos grandes aliados muy importantes. Uno es el lenguaje amoroso y el otro es la ternura. El egoísmo, que es, digamos, uno de los enemigos de esta fuerza, es un síntoma pernicioso que compromete al hombre a aferrarse a lo que tiene y que lo aumente. Lo bueno de su corazón le recuerda que él es solo al que se le han prestado las propiedades para mantenerlas con equidad. Entonces hay dos condiciones, el lenguaje amoroso y la ternura. Son dos aliados Del amor, del del poder del amor. También aquí nos escriben Ronald Raya, hace un nuevo comentario. Yo agregaría que el amor de la primera causa o el Padre Eterno o la fuente, como le llamaron algunas culturas, hace referencia a la capacidad de comprender la ley, respetarla y aplicarla, lo que te permitirá conectarnos con esa fuente o Padre Luz. Es la forma en que lo está definiendo
Ronald Raya, que él está en Córdoba. Miren que la lógica de la lógica, también entregada desde arriba, dice: no perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Y miren o escuchen lo que dice acá: os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Entonces van tomaditas de la mano, ¿no? La ley como una fuerza, como un poder, y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revestíos con alas de eterno fulgor, sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado, como lo decías tú ahorita. Sí. Cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Así que se nos da en este proceso de avance para gestar un mundo mejor, según la lógica, el amor y la comprensión. Recuerdo mucho también otra frase de Jesús que decía que debíamos amar a aquellos que nos maldecían y nos odiaban, ¿no? Porque decía él que, bueno, es fácil amar a quien te ama, pero más difícil es hacerlo el que te maldice. ¿Qué mérito tendrías? ¿Qué mérito tendrías? Entonces también se une lo que estábamos conversando ahorita, y es que si no hay perdón, no existe esa fuerza, o no aparece, o no se manifiesta en nosotros en acciones el verdadero amor. Así que no se puede definir como tal. Podemos acercarnos con palabras a lo que es esta ley, fuerza y poder, pero lo que sí podemos es manifestarlo en nuestras acciones. Acciones que deben ser de perdón, de reconocimiento interior y de cumplimiento de la ley, de comprensión a lo que yo soy y lo que me rodea o quienes me rodean. Por supuesto, cuando estamos sumergidos en ese juego de las emociones dañinas, nos alejamos cada vez más. Por lo tanto, y por consiguiente, entiendo que en la medida en que equilibre mis emociones, más rápido puedo vivir y manifestar la fuerza y poder del amor. Ahora, cuando se dice, o cuando dijo el plan A más arriba, que si trabajan con amor, los opositores serán vencidos. Así que no solamente es esa manifestación o que se muestra como el resultado de la paz y del equilibrio, sino que las acciones que nos dispongamos a realizar para contribuir en esa transformación, no solamente interior, sino externa de nosotros, en nuestro entorno, tiene que ser sujeta a la fuerza y poder del amor. Es decir, que si nosotros estamos haciendo esta radio y nuestro interés es otro y no nos impulse la ley o el poder del amor, en algún momento esto dejará de ser. Si eso que estamos buscando encontrar diferente al amor al hacer el ejercicio de transmitir esto acá en la radio, si deja de existir ese estímulo, entonces desaparece la fuerza que nos impulsa a hacerlo. Pero si lo estamos haciendo por amor al otro, por la comprensión de un mundo mejor, probablemente esa fuerza que es inagotable del universo siempre nos acompañe. Y con esto estoy intentando yo sentir y expresar ante pues, los micrófonos y todos los oyentes cómo percibimos nosotros el amor. Pero, por supuesto, es algo que yo diría que más que hablarlo es sentirlo. Otra parte de la lógica, permítame, y leo acá, lo dice más adelante quienes están aquí: ellos tendrán por siempre respuestas alentadoras en su boca, caminarán sin desmayo por fértil camino en coronación a sus desvelos, y en su interior se revela el maestro que aflora con toda la fuerza de un huracán. Esa fuerza es del amor. Allí nacen ahora las verdades de siempre. Allí se revela el amor y el saber. Se revela el amor y el saber. Seguras serán sus palabras y claras verdades pronunciarán. Oídle sin miedo, aprended sin temor, ellos ya están aquí. Es decir, que quienes se convierten en promotores, en difusores de la ley de la vida, es porque están siendo impulsados por una fuerza y poder superior que es la del amor. Y cuando se está revestido de él, hay algo bien hermoso que dice este código, dice: seguras serán sus palabras y claras verdades pronunciarán. Si esa fuerza y poder no embarga, no inunda el corazón de los hombres,
de este tiempo, pues los secretos seguirán escondidos. Hay algo que apunta, además de lo que estás mencionando, el documento de Cramacán, que dice: el discípulo que se somete ante la autoridad de un supuesto maestro, pues, se ve a diario en esta humanidad, se convierte en un robot que solo escucha la voz del maestro y sus sabios consejos, entre comillas. Estos individuos han confundido el sentimiento con el amor. Aquí pasa un plano muy peligroso de entendimiento en donde el amor y la libertad quedan sepultados en el espíritu humano a cambio de pertenecer a sus ashrams o a sus, digamos, feligreses, ¿no? A sus grupos, creyendo que la salvación vendrá por sí sola. No hay duda de que existen ladrones imitadores de verdaderos maestros santos que venden sus bellas palabras explotando la palabra amor. Es cierto, muchos supuestos maestros se quieren vestir de amor para ganar seguidores, pero cuando se confunde esto con el sentimiento, se pierde la verdadera libertad. Los hombres han expresado las características del amor sin llegar a ponerse de acuerdo. Existen las cualidades del amor físico, del amor espiritual, del amor divino y hasta el amor a lo que poseemos. Pero ¿cómo definir el amor? Si un hombre ama a una mujer y siente que ella es parte de su propia vida, ¿no habrá algo de egoísmo en esto? Lo que tú decías ahorita, ¿no? La quiero, o sea, un sentido de pertenencia. El amor auténtico está sin restricciones y ofreciendo libertad. Las religiones exigen amar a Dios sobre todas las cosas, pero ¿cómo puede un hombre o una mujer de cualquier credo amar así si ellos todavía no han conocido el amor terrenal? Se dice que el verdadero amor no produce dolor o angustia, no hay lejanía que separe, son uno, y sin embargo en ese amor se olvidan del resto de la humanidad que sufre y clama por las cosas más elementales para vivir. No hay amor en ellos. No hay amor en ellos, exacto. Claro. El amor no es olvido, la propia naturaleza del amor radica en que es, que existe y que cura. Es decir, que cuando yo digo amar a mi esposa, amar a mis hijos y me encierro dentro del amor a ellos, Ahí no no hay importa amor. nada de afuera, No hay amor. realmente no hay amor. Lo estás limitando permanentemente. Bien, vamos con los oyentes, que cada uno ha hecho su mayor esfuerzo, su mejor esfuerzo para definirlo, ¿no? Por ejemplo, José Cornier dice, esa capacidad la tenemos dentro. El mejor ejemplo son las desgracias. Observen cómo los humanos nos ayudamos los unos a los otros después de que un huracán haya destruido un país, o el 9/11, como no habían blancos ni negros. Mientras tanto, vivimos una vida ajetreada sin detenernos a buscar en nuestro interior, siempre buscando la felicidad afuera en lo material. Claro, hay una de las cosas bastante evidentes en el ser humano, y es que ante situaciones complejas, pues se olvidan de las limitaciones, nos olvidamos de las limitaciones y de las diferencias, y aflora la fuerza y poder del amor. Estamos de acuerdo. Joselito del Rosario dice, el amor es la esencia del hombre cuando el Cristo ha crecido en él. Sus acciones estaban conectadas o estarán conectadas a la ley de la luz universal. Una muy buena definición también. Saludos, hermanos. Luis Gustavo de León, también Claudia Paz dice, el segundo tomo, aquí vamos a ver, el segundo tomo del libro de Enrique Castillo está en la biblioteca de la emisora, por favor. Claro que sí, puedes entrar a biblioteca y ahí encuentras el tomo número 2 de OVNI, Gran Alborada Humana. Fernando Suárez dice, saludos desde Barranquilla, la mesa de trabajo. También Chachito Merino Analco, se pierde el objetivo sin amor, por supuesto, se pierde el objetivo sin amor. Edgar Antonio Mara, esto es muy interesante lo que están haciendo los oyentes, ¿no? No solamente están escuchando el programa y atendiendo el programa, sino que están también procesando y sacando de ellos mismos para intentar en sus palabras definirlo. Eso me parece muy importante e interesante. Edgar Antonio Mera dice, buenas noches. A la mesa de trabajo sobre el tema, mi concepto es que todo aquello que causa una transgresión, sea física, mental o espiritual, tanto a uno como a los demás, es todo lo contrario al amor. Solo esa forma o de esa forma encontré para explicarlo, y felicitaciones por tan grande labor que llevan a favor de nosotros, la humanidad, que eso es mucho amor. Gracias, Edgar, y gracias por esa definición que parte. Y es muy interesante el mecanismo que utilizó él para definirlo, y es justamente lo contrario, que es lo que básicamente
y en repetidas ocasiones hacemos. Entonces, si curamos eso que estamos haciendo en desamor, probablemente podamos encontrarnos un poco más cerca de él. Eva Aguilés dice, muchas gracias por transmitir tan buena información. Saludos, un abrazo fraternal. También, el amor es puro y sincero, paz y bondad, comprensión y amistad, lo dice Luis Gustavo de León. Nego Invisible dice, muchas bendiciones desde Washington, Estados Unidos. Tenemos más mensajes de pronto en los WhatsApp. Es importante que demos espacio a nuestros oyentes que están haciendo su mejor intención, su mejor esfuerzo para participar, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos recuerda una de las citas del Nuevo Testamento. Sí, aquí en el WhatsApp nos dice Luis Carlos, nos dice, buenas noches muchachos, conectado a través de la APP, calidad 1A. No es casualidad que se asocie la fuerza del amor con el contenedor de la esencia crística en nuestro cuerpo, el corazón. Un abrazo de corazón. También nos saludan reportando sintonía. Buenas tardes a todos. Dice Chacho Castro, buenas noches. No sabía que hoy había programa de tu maravilloso viaje y feliz de tu entrevista en la caja de Pandora. Qué bueno estuvo. Bueno, gracias Charo, ya estamos aquí. Pendiente a el Facebook de Descubriendo, porque allí colocamos las temáticas. Y si no, escríbenos al chat del programa 304-361-5881 y allí te haremos llegar permanentemente la información. Juan Carlos desde Medellín nos dice, en sintonía, queridos hermanos, feliz. El amor es creación. Mientras el amor como fuerza creadora eterna e infinita actúe, la muerte es relativa. Es la opinión de Juan Carlos desde la ciudad de Medellín. Tenemos a Teófilo. Gracias, Neil. Buenas noches. Te mando un abrazo a tu equipo. Ahí está conectado, atento a la señal. Bueno, los mensajes de los oyentes muy positivos. Se ve que el tema pues les ha gustado, les ha interesado. ¿Te inspira? Sí, claro. A nosotros también es un tema que pues hace rato queríamos tocar, pero no es fácil porque No es fácil. Como no es algo conceptual, es una ley universal que se ha intentado se transmitió al planeta, pero no bajo conceptos razonativos, sino como una ley viva, ¿no? Una ley viva que la humanidad está llamada a sentir, a encarnar, para poder, pues, cohesionarse definitivamente, ¿no? No, y de cierta manera, el amor como ese poder tiene que ser como una forma de vida. Y en la medida en que tú tomes eso que sabes del amor como una forma de vida, ya puedes hablar o expresarte un poco mejor de él. Sabemos del amor por investigaciones, pero definitivamente en este mundo es una lucha interior tratar de vivir en esa ley permanentemente. Y de cierta manera los pleyadinos, nuestros hermanos mayores, tienen un poco de más bagaje en ese aspecto del trabajo interior y sin embargo ellos aún no se atreven a definirlo. Entonces, cuán difícil puede ser para nosotros tratar de transmitírselos sin algún tinte religioso, sin algún tinte muy científico, sino que más bien un total complemento de todo lo que nosotros conocemos. Sí, los pleyadinos, este es Cramacán, ¿no? Sí, Cramacán. Dice que es difícil definirlo. Sí. Nos hace pensar que el amor no es algo para definir, sino para vivir. No es algo para definir, sino para vivir. Y para vivir, le propondría a la mesa de trabajo, ¿qué sienten ustedes que tendríamos que hacer para comenzar a vivir dentro de la ley de amor? Hay una, y me voy a adelantar, que dijo Gramacano, la digo yo también iba a decir eso. Más fácil, el perdón. Oiga, pero no dice que es fácil porque él lo dijo, pero perdonar es una cuestión compleja si se está lleno de mucho rencor, de muchos odios, de mucha cosa extraña por ahí. Vea, uno tiene que no olvidar, pero entender que todo pasa por algo. Todo está sujeto a una ley de causa y efecto y descomplíquese. Nosotros a veces nos complicamos demasiado y queremos sentirnos las víctimas. Seamos más fuertes y entendamos nuestro verdadero origen y esencia y descompliquémonos y tratemos de vivir la vida de la manera más tranquila. Las personas que nos han hecho algo, de seguro nosotros también hemos hecho algo, ¿sí? Y si lo vemos de ese lado, comenzamos a quitarnos todo ese peso de encima.
y a estar más tranquilos. En cuanto al perdón, y eso lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Cuando referíamos que el Cristo decía que hasta 70 veces 7, ¿no? El perdón. Pero además del perdón, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar la tranquilidad. Pienso que la paz y la tranquilidad es un fundamento para sentir el poder y fuerza del amor. Bueno, Este mundo está sujeto o nos sujeta precisamente para que estemos alejados de esa tranquilidad. Toda la estructura en que está diseñada el mundo está hecha para perder la tranquilidad. Y hay que buscarla, hay que forjarla en el trabajo, en las relaciones, ¿verdad? En la familia. Todo aquello que sea contaminante y que nos aleje de esto, vamos a trabajar para no rechazarla de manera fea, ¿no? Porque pues no estaríamos en la ley del amor. Pero sí, por ley de atracción, por ley de vibración, comenzar a estar en una dimensión diferente para que nos acompañe lo equilibrante y lo que no se aleje de nosotros. Otra clave que dio Cramacán fue la voz amorosa y la ternura. Y son cosas que también debemos practicar porque a veces somos muy amargados, ¿no? Muy secos, muy... De pronto como que no nos importa tanto... Y a los hombres que tanto nos a los hombres eso. más, claro, a los hombres más. No nos importa mucho pues los demás fuera de nuestra familia. O sea, tener un trato como humanidad, nosotros mismos, más amoroso, con palabras más amorosas, más tiernas. Más cálidas. Porque eso refleja una vibración, una energía que toca. Y eso seguramente nos evitará diferencias que si las tenemos, bueno, después nos toca otra vez perdonar. Entonces son claves que si las vivimos, seguramente nuestra vida en este planeta será mucho mejor. Bueno, yo diría que también una clave bastante importante para empezar a vivir en ese amor es tratar de despojarnos de nuestro egocentrismo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene cierta partícula de ese pequeño sentimiento egocentrista y en definitiva esa teoría de que la Tierra gira alrededor, de que todo gira alrededor de la Tierra, como que se incrustó tanto en nosotros que quedamos con algo de eso y de esa manera nosotros queremos tener a nuestros hijos bajo nuestro régimen, a nuestra esposa, a nuestra familia bajo un régimen de nosotros que nosotros creemos que es amor y protección, ¿no? Y de cierta manera los estamos limitando a ellos de pronto que exploren el mundo, que vivan de cierta manera su parte de también de amor, de ser. Yo diría que en la medida en que nosotros nos despojemos de esos paradigmas o de esos modelos que toda esta sociedad nos está ofreciendo y dejemos de ser egoístas, de esa manera uno trae muchas herramientas que en la medida en que uno las desarrolle y las actúe, ahí se va uno despertando esa fuerza del amor. Claro, y hay otra recomendación que hace la lógica y es, os doy por ley el amor y la comprensión. Sí, la comprensión es otra. Y hay otra parte que nosotros manejábamos también cuando decíamos de pasar del miedo al amor, de la estupidez a la comprensión. Y una de las situaciones que nos aleja permanentemente de la paz y la tranquilidad es que no comprendemos las situaciones que nos ocurren. O peor aún, no queremos comprenderlas. O a veces resulta mejor para nuestro ego no intentar comprenderlas. O como queremos arrullar el ego y la larva, entonces no tratamos de no comprender. La comprensión, para explicarlo de alguna manera drástica, pero para que se me entienda rápidamente, es cuando decimos, por ejemplo, nosotros comprendemos a las tinieblas. Y el programa de las tinieblas. Uno dice, hombre, pero ¿cómo vas a comprender las tinieblas? Porque es que creemos que comprender es estar de acuerdo. Cuando yo digo te comprendo es que estoy de acuerdo, no. Comprender es entender la causa y el efecto de las cosas. Cuando yo comprendo un proceso de fondo, entonces ya estoy más cerca al perdón. Y al estar más cerca al perdón, al amor. Entonces, comprendamos nuestras situaciones de familia, de pareja, de trabajo. Comprendamos por qué ocurren. Y no solamente, pues, esperando que en esa comprensión sean los otros que tienen la responsabilidad, sino qué responsabilidad tengo yo en dicho análisis. Comprenderme, entonces. Entonces, cuando se dice, os doy por ley el amor y la comprensión, están de la mano.
Si no hay comprensión, entonces no aparece el amor. Nos dice Hilda desde los Estados Unidos. Hola Neil, gracias por el programa, muy interesante. Lo terminé escuchando por la emisora porque me desconecté del Facebook. Siempre presente, gracias y saludos a todos. También Chachito, Cachito Meriño dice, el amor se expresa a través de la vida. Somos expresión del amor. Contundente. Juan Carlos Calvache dice, la mayoría de la humanidad confunde el apego del verdadero amor. Lo decíamos al iniciar el programa. Es decir, que ese enamoramiento o ese sentimiento, realmente lo que se está hablando es un apego emocional y no la fuerza y ley del amor. Bueno, muchachos, pienso que hemos llegado así al final del programa, agotando pues todos los documentos, lo que teníamos en la mesa de trabajo para ustedes hoy. Por supuesto, no es todo, ni siquiera es el principio, pero de alguna manera... el final. Pero tampoco el final. Pero lo interesante es que nos pusimos a pensar en el amor aquí durante el programa y seguramente no pudimos haber sentido lo escasos que estamos de él en este momento. Pero, por supuesto, no es para sentirse mal, sino para entender que podemos, porque fuimos gestados en la misma cuna del amor y como venimos de ese origen, por supuesto, es una ley que está dentro de nosotros.